El viento soplaba con fuerza sobre los campos interminables de la hacienda Santa Esperanza, levantando pequeños remolinos de polvo dorado bajo el sol abrasador. Para Juan, aquel paisaje era su hogar. Para Gabriela, en cambio, era un castigo. Sentada en el asiento trasero del lujoso coche negro, Gabriela miraba con fastidio por la ventana. La ciudad había quedado atrás y en su lugar el horizonte se llenaba de tierras abiertas, cercas de madera desgastada y animales pastando bajo el cielo despejado. Todo aquello le resultaba asfixiante. ¿Falta mucho?, preguntó con impaciencia. El conductor, Raúl, apenas desvió la vista de la carretera de tierra. «Estamos cerca, señorita». Gabriela bufó, cruzándose de brazos. No podía creer que su padre, Vicente, la hubiera mandado a ese lugar. Después de una discusión acalorada en la que ella le había gritado que no necesitaba su control ni su dinero, él simplemente le quitó todo y la envió a esa hacienda perdida en medio de la nada. «Unas semanas aquí y aprenderás lo que realmente vale la vida», había dicho su padre con aquella frialdad suya que tanto la irritaba. El coche finalmente se detuvo frente a una casona antigua, con muros de piedra y grandes ventanales cubiertos por cortinas gruesas. Gabriela bajó del vehículo con desgano, arrugando la nariz al sentir el olor a tierra húmeda mezclado con heno y animales. Antes de que pudiera dar un paso, una voz grave y autoritaria la sacó de sus pensamientos. «Cuidado por donde caminas, princesa. Aquí no hay alfombras de terciopelo». Gabriela giró bruscamente, sorprendida por el tono burlón. Su mirada se encontró con la de João, un hombre de piel bronceada, hombros anchos y unos ojos verdes intensos, que la observaban con una mezcla de desdén y diversión. Llevaba un sombrero de paja gastado y sus manos estaban llenas de polvo y sudor, evidencia de que había estado trabajando desde el amanecer. «¿Y tú quién eres para hablarme así?», soltó ella altiva, levantando el mentón. João no se inmutó, ni siquiera se molestó en responder, solo dejó escapar una sonrisa sarcástica y se alejó con calma, dejándola ahí, sintiendo un calor inexplicable subirle por la piel. No sabía qué era peor, la hacienda, la humillación o la sensación extraña que le provocó ese maldito vaquero. Pero lo que sí sabía, con absoluta certeza, era que aquello era solo el principio. Gabriela sentía el calor del sol pegajoso en la piel, el polvo de la tierra en sus zapatos caros y el sudor comenzando a humedecer la blusa de seda que había elegido, sin imaginar que aquel lugar no tenía aire acondicionado ni comodidades. Miró a su alrededor con fastidio. La casona tenía su encanto rústico, con sus muros de piedra y madera desgastada, pero nada en ella gritaba lujo, confort o modernidad. «¡Qué asco!», murmuró, pasando la mano por su cabello largo y liso. Desde lejos, João la observaba con los brazos cruzados, apoyado contra la cerca del corral. Sabía exactamente lo que ella estaba pensando. Lo veía en la forma en que arrugaba la nariz, en la manera en que sujetaba su bolso de diseñador como si estuviera en medio de un basurero. Otra niña rica creyéndose mejor que todo el mundo. João había visto ese tipo de gente antes. Turistas de la ciudad que llegaban a la hacienda creyendo que la vida en el campo era un paseo pintoresco. No duraban ni un día sin quejarse del sol, los animales o el trabajo duro. «Bienvenida al infierno, princesa», murmuró con una sonrisa irónica, sin despegar la mirada de ella. Gabriela lo notó y sintió una rabia inexplicable. Ese tipo, ese maldito vaquero la estaba desafiando con los ojos. Se acercó con pasos firmes, con la barbilla en alto y la determinación de no dejar que nadie, y menos un peón sin modales, la tratara con condescendencia. «¿Tienes algún problema conmigo?», espetó, colocando las manos en la cintura. João la miró de arriba abajo con calma. «Ninguno. Solo estoy esperando para ver cuánto duras aquí antes de salir corriendo a pedirle a tu papi que te saque». Gabriela sintió que la sangre le hervía. «No sabes nada de mí». «No necesito saberlo», dijo él con tranquilidad, dándose la vuelta para regresar al establo. «Se nota a kilómetros».
Gabriela apretó los dientes y lo siguió, sin saber muy bien por qué, pero con la necesidad de no dejar que aquel hombre la ignorara como si fuera insignificante. Si crees que voy a quedarme aquí sentada sin hacer nada, te equivocas. Juan se detuvo, girando lentamente la cabeza. Su sonrisa burlona la sacó aún más de quicio. ¿Ah, sí? ¿Y qué sabes hacer, princesa? Porque aquí nadie te va a traer el desayuno a la cama. Lo que sea. No necesito a nadie que me trate como inútil. Juan rió entre dientes y tomó un fardo de heno con facilidad, cargándolo sobre el hombro como si no pesara nada. Perfecto. Si quieres demostrar que no eres una inútil, empieza aquí. Gabriela miró el heno y luego a Juan con incredulidad. ¿Estás bromeando? ¿Te parezco el tipo de hombre que bromea? Ella estaba a punto de responder cuando la voz grave de su padre interrumpió la conversación. Gabriela, ven conmigo, necesito hablar contigo. Vicente la llamó con su tono serio y autoritario, el mismo que usaba cuando no aceptaba un no por respuesta. Gabriela soltó un suspiro de alivio y le lanzó una última mirada desafiante a Juan antes de alejarse con su padre. Juan sonrió para sí mismo sacudiendo la cabeza. Esto va a ser divertido. Si te gustan las historias que te llegan al corazón y te ponen la piel de gallina, ya sabes qué hacer. Dale a me gusta y suscríbete al canal. Aquí, cada historia es una experiencia que no te querrás perder. Pero lo que Juan no sabía era que Gabriela tenía tanto fuego en su sangre como él, y ese choque de voluntades apenas estaba comenzando. Gabriela no tardó en descubrir que la vida en Santa Esperanza no le daría tregua. Desde el amanecer, los trabajadores ya estaban en movimiento, caballos relinchando, hombres gritando órdenes, el sonido de la madera crujiendo en los establos. Nada era pausado ni delicado. Todo era trabajo, sudor y tierra bajo las uñas. Su padre, Vicente, no se molestó en darle un trato especial. «Aquí no eres mi hija», le dijo con frialdad esa mañana mientras desayunaban en la gran mesa de madera rústica. «Eres una más, y aquí los que no trabajan no comen». Gabriela apretó la mandíbula, pero no respondió. Estaba acostumbrada a salirse con la suya, pero ahora no tenía escapatoria, no tenía su tarjeta de crédito, su coche de lujo, ni sus amigas falsas para distraerla. Solo tenía a Juan, o mejor dicho, tenía a Juan fastidiándola. El vaquero parecía divertirse cada vez que la veía tropezar con algo, ensuciarse las manos o protestar por el calor insoportable. «¿Cansada ya, princesa?», se burló cuando la vio intentar levantar una cubeta de agua sin éxito. «Con ese tono no vas a llegar muy lejos. No necesito tu aprobación». «No, pero sí necesitas aprender a hacer algo útil». Gabriela lo fulminó con la mirada. Juan era un dolor en el trasero. Su actitud arrogante y segura la sacaba de quicio. Pero lo peor de todo era que tenía razón. No sabía hacer nada allí, no entendía de caballos, de ganado, de herramientas. Era una extraña en un mundo que no la quería. Pero si algo había aprendido de su padre, era que nunca debía mostrar debilidad. Así que tragó su orgullo y se quedó. Día tras día, con el sol abrasador sobre la piel, intentó aprender. Falló, cayó, se ensució, se lastimó las manos. Y Juan estaba ahí cada vez que eso pasaba, con su expresión burlona y su actitud insoportablemente tranquila. Pero poco a poco, sin darse cuenta, Gabriela empezó a entenderlo. Empezó a notar que Juan no era solo un hombre rudo y arrogante. Había algo más en él, algo que no decía, algo que escondía detrás de su mirada intensa y su voz grave. Y aunque Gabriela no quería admitirlo, le intrigaba mucho más de lo que estaba dispuesta a aceptar. Las semanas pasaron como un vendaval. Gabriela, que al principio no soportaba la hacienda, ahora se movía entre los establos y corrales con más confianza. No es que le gustara exactamente aquel lugar, pero algo dentro de ella había cambiado. O mejor dicho, alguien dentro de ella había cambiado. Y ese alguien era Juan. Él la confundía. Era rudo, serio y tajante, pero también tenía momentos de silencio, de melancolía, como si cargara algo demasiado pesado en el pecho. Un día,
Mientras lavaba sus manos lastimadas en el río cercano, lo encontró sentado sobre una roca, con la mirada perdida en el agua. No era el João desafiante que la molestaba todo el tiempo. Era otro, uno más callado, más humano. «Nunca te vi descansar», dijo ella, acercándose con cautela. João levantó la vista. «Porque el descanso es para los que pueden darse el lujo». Gabriela frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». João suspiró, apartando la mirada. «Aquí no puedes darte el lujo de ser débil». Ella sintió un escalofrío. Había algo en la forma en que lo dijo, en la dureza de su tono, que le hizo entender que ese hombre había vivido cosas que ella ni imaginaba. «Pero no tienes que ser fuerte todo el tiempo», se atrevió a decir. João dejó escapar una sonrisa irónica. «Dímelo cuando el mundo te obligue a hacerlo». Y sin más, se levantó y se alejó, dejando a Gabriela con una sensación extraña en el pecho, una sensación que no la abandonó durante días. Ese hombre, el que todos veían como un simple vaquero, era un misterio que ella quería descifrar. Y por primera vez en su vida, se dio cuenta de que no todo giraba en torno a ella. João tenía un pasado, uno que ella no conocía. Y aunque no lo entendiera todavía, las noches en la hacienda eran diferentes a todo lo que Gabriela conocía. El cielo, inmenso y oscuro, estaba cubierto de estrellas titilantes, y el sonido de los grillos y el viento entre los árboles reemplazaba el bullicio de la ciudad. Pero por más que intentara acostumbrarse a aquel mundo ajeno, había algo que la inquietaba más que el calor del día o la rudeza del trabajo. João, ese hombre, era un enigma que la sacaba de quicio. No solo la retaba a cada instante, sino que despertaba en ella un torbellino de emociones que no podía controlar. Durante el día discutían todo el tiempo. «Me estás diciendo que haga esto, pero ni siquiera me explicas cómo», protestó una tarde cuando intentaba cargar un saco de maíz y solo lograba ensuciarse las manos. «Porque aquí nadie tiene tiempo para dar clases particulares. Se aprende haciendo». João ni siquiera la miró, ocupándose de amarrar unas pacas de heno con una facilidad irritante. Gabriela apretó los dientes y levantó el saco con toda la fuerza que pudo. «Ah, ves, lo estoy haciendo». João le echó un vistazo, y antes de que pudiera advertirle, Gabriela perdió el equilibrio y terminó de espaldas en el suelo, con el saco de maíz reventado sobre ella. El vaquero la miró en silencio por un momento, y luego soltó una carcajada profunda y sincera. Gabriela sintió que la rabia le subía hasta las orejas. «¡Eres un idiota!», gritó, quitándose los granos de maíz del cabello con torpeza. «Y tú eres demasiado terca». João le ofreció la mano, pero ella la apartó con un manotazo. «No necesito tu ayuda». «Pues entonces quédate ahí, cubierta de maíz, a ver cuánto te dura el orgullo». Gabriela fulminó a João con la mirada. Lo odiaba, pero al mismo tiempo sentía algo en su interior que no podía nombrar. No era solo rabia, era algo más profundo, más peligroso. Era atracción, un sentimiento que no debería estar ahí, pero que la envolvía sin que pudiera evitarlo. Esa noche, mientras intentaba dormir, la imagen de João riendo volvió a su mente. Por primera vez lo había visto sonreír de verdad, sin burla, sin ironía, sin esa dureza que siempre lo cubría como una armadura. Y lo peor era que le gustó verlo así. Las noches en la hacienda Santa Esperanza eran extrañas para Gabriela, no solo porque el silencio del campo la inquietaba, acostumbrada al ruido constante de la ciudad, sino porque en su cabeza no dejaba de aparecer una imagen que la atormentaba. No importaba cuánto lo odiara, no podía sacárselo de la mente. Su risa profunda, la forma en que su mirada verde la traspasaba como si pudiera ver a través de ella, su maldita actitud arrogante que, de alguna manera, despertaba en ella una sensación inexplicable. «Esto no está pasando», se dijo a sí misma más de una vez, pero lo cierto era que estaba pasando. Durante el día lo evitaba tanto como podía, pero la hacienda no era lo suficientemente grande para mantenerse lejos de él por mucho tiempo. Y João, como si lo supiera, parecía divertirse viéndola debatirse entre la rabia y algo más peligroso. Esa tarde,
Mientras Gabriela intentaba ayudar a Clara en la cocina, João entró sin aviso, dejando sus botas pesadas sobre la madera del piso con un sonido seco. ¿Y esto?, preguntó con su tono burlón de siempre, cruzándose de brazos. Gabriela, con el rostro cubierto de harina y una expresión de fastidio, le lanzó una mirada asesina. «Estoy cocinando. ¿Algún problema?». João la observó de arriba abajo, como si estuviera viendo algo completamente surrealista. No solo que no sabía que las princesas sabían ensuciarse las manos. Gabriela sintió que la rabia subía por su pecho como un volcán a punto de estallar. Tomó un puñado de harina y, sin pensarlo, se lo lanzó directamente a la cara. Por un momento hubo un silencio absoluto. Clara, que había estado revolviendo una olla, se llevó las manos a la boca, horrorizada. João cerró los ojos con lentitud y pasó la mano por su rostro, cubierto de harina blanca como la nieve. Gabriela tragó en seco. Tal vez había ido demasiado lejos. Pero entonces, João hizo algo que la dejó sin palabras. Rió. No una risa burlona ni una sonrisa condescendiente. Una carcajada real, honesta, profunda. Gabriela lo miró completamente atónita. «No puedo creer que hiciste eso». João la miró con algo diferente en los ojos, algo peligroso, algo que hacía que el aire entre ellos se volviera espeso y cargado de tensión. «Tienes agallas, princesa». Y sin previo aviso, tomó un poco de harina del mesón y se la lanzó de vuelta. Gabriela gritó sorprendida. «¡João!». Él solo sonrió con satisfacción. «Ahora estamos a mano». Clara se apresuró a separarlos, riendo nerviosa. «Por el amor de Dios, parezco la madre regañando a dos niños». Pero ni Gabriela ni João la escuchaban. Sus miradas seguían fijas, desafiantes, intensas. Ese momento había cambiado algo entre ellos. Y aunque no lo dijeran en voz alta, ambos sabían la verdad. La guerra se estaba convirtiendo en otra cosa, en algo mucho más peligroso. En algo que ninguno de los dos estaba listo para enfrentar. Las cosas habían cambiado en la hacienda Santa Esperanza. Gabriela lo sentía en cada mirada furtiva, en cada roce accidental, en cada palabra que intercambiaba con João. Antes, todo lo que él le provocaba era rabia. Ahora era algo mucho más confuso. Y lo peor era que João también lo sabía. Desde aquel incidente en la cocina, sus interacciones eran diferentes. Seguían discutiendo, sí, pero ahora había algo más en sus miradas. Algo que se sentía como fuego quemándole la piel cada vez que él la desafiaba con esa sonrisa torcida suya. Pero Gabriela no quería admitirlo. Si has llegado hasta aquí es porque esta historia ya te ha llamado la atención. Así que no olvides apoyar con un like y suscribirte al canal. Así siempre tendrás más historias emocionantes como esta. No quería aceptar que ese hombre, el mismo que la había humillado el primer día, ahora la hacía sentir cosas que nunca había sentido antes. Y para empeorar todo, la tormenta que se avecinaba no era solo emocional. Esa noche, los cielos se oscurecieron. El viento soplaba con fuerza levantando el polvo y haciendo crujir la madera de las casas. La tormenta de verano era inminente. «Se viene fuerte», dijo Vicente, cerrando la puerta del comedor con expresión seria. «João, asegúrate de que los caballos estén bien resguardados». João asintió y tomó su sombrero antes de salir al exterior, justo cuando el primer trueno rugió en la distancia. Gabriela miró por la ventana observando cómo las primeras gotas de lluvia empezaban a golpear la tierra reseca. Algo dentro de ella la inquietaba. «Clara, ¿João va a estar bien allá afuera?», preguntó sin querer sonar preocupada. La mujer sonrió con picardía. «Claro que no, solo digo que es peligroso». Clara siguió sonriendo, pero no insistió. Gabriela intentó concentrarse en otra cosa, pero no pudo. Había una sensación extraña en su pecho, como si algo le dijera que João estaba en peligro. Y entonces lo oyó. El fuerte relincho de un caballo seguido de un estruendo. Sin pensarlo dos veces, Gabriela salió corriendo bajo la lluvia. El viento y el agua la golpeaban con fuerza, pero no le importó. Su instinto la guiaba, sin lógica, sin razón. Lo encontró en el establo, forcejeando con un caballo asustado que había roto su amarre.
El animal estaba fuera de control, pateando el aire y bufando con furia. ¡João! Él giró el rostro hacia ella, sorprendido de verla ahí. ¿Qué demonios haces aquí? Vi que algo pasaba. Sal de aquí, Gabriela, es peligroso. Pero Gabriela no se movió, no podía. Porque en ese instante el caballo dio un giro brusco y su pata trasera pasó a centímetros del rostro de João. ¡Cuidado!, gritó ella sin pensar. Y entonces, sin importarle nada más, se lanzó hacia él empujándolo lejos del peligro. Ambos cayeron al suelo empapados, con el corazón latiendo desbocado. Por unos segundos, solo se oyó la lluvia golpear con fuerza el techo del establo. Gabriela estaba sobre él, respirando agitada, con el cabello pegado a su rostro y la piel fría por la tormenta. Pero lo único que sentía era el calor del cuerpo de João bajo ella. Él la miraba como nunca antes lo había hecho. No con burla, no con arrogancia, sino con algo profundo, intenso, peligroso. Algo que hizo que Gabriela olvidara por completo el frío, el miedo y la tormenta que rugía a su alrededor. Porque en ese momento, la verdadera tormenta estaba dentro de ella. Y no había escapatoria. El viento rugía con fuerza, haciendo crujir las vigas del establo. La lluvia golpeaba el techo con furia, pero dentro de aquel espacio oscuro y húmedo, el tiempo parecía haberse detenido. Gabriela aún estaba sobre João, su pecho subiendo y bajando agitadamente, su respiración entrecortada por la adrenalina. El calor de su piel, mezclado con el frío de la tormenta, creaba un contraste que la hacía estremecerse. No podía moverse, porque si lo hacía, si se apartaba de él, si rompía el contacto de sus cuerpos, sabía que todo volvería a la normalidad, y no quería que eso pasara. João la miraba fijamente con esos ojos verdes que nunca antes había visto tan de cerca. Había algo distinto en su mirada, no era burla ni desafío, era algo más, algo que la hacía temblar. Gabriela, su voz era baja, ronca, cargada de algo que no supo descifrar. Ella tragó en seco. Su corazón latía tan fuerte que pensó que él podía escucharlo. Estaban demasiado cerca, demasiado. Y entonces pasó. João alzó una mano y le apartó un mechón de cabello mojado del rostro. Su tacto fue lento, casi tembloroso, como si no estuviera seguro de lo que hacía. Gabriela sintió cómo el aire entre ellos se volvía espeso, sofocante. Su mirada bajó instintivamente a los labios de João. Y fue ahí cuando lo supo. Iba a besarla. No había ninguna duda, podía sentirlo. El mundo exterior desapareció por completo. Ya no había tormenta, ni truenos, ni viento, solo estaban ellos dos. João acercó su rostro lentamente. Sus respiraciones se entremezclaron, cálidas a pesar del frío. Gabriela cerró los ojos un segundo antes de que sus labios se rozaran. Pero justo cuando el beso estaba a punto de suceder, ¡João! La voz de Vicente retumbó en la noche. Ambos se separaron de golpe. Gabriela sintió como si un balde de agua helada la hubiera despertado bruscamente. João se puso de pie de inmediato, limpiándose las manos en la camisa mojada. Su expresión volvió a ser dura, fría, impenetrable. Vicente entró al establo con el rostro tenso. No parecía haber visto lo que estaba a punto de ocurrir, pero su presencia lo cambió todo. «La tormenta está empeorando», dijo con seriedad. «João, necesito que revises el establo grande. Gabriela, vuelve a la casa». João asintió con rigidez. «Sí, señor». Gabriela quiso decir algo, pero su voz se atascó en la garganta. João ni siquiera la miró antes de salir a la lluvia, dejándola ahí, confundida, temblorosa y con un fuego en el pecho que no sabía cómo apagar. Si esta historia te hizo latir el corazón, suspirar o incluso sentir mariposas en el estómago, entonces necesitas darle me gusta y suscribirte al canal. Vivamos más romances inolvidables como este juntos. Porque ahora, después de aquel momento en la tormenta, después de sentirlo tan cerca, después de casi probar el sabor de sus labios, ya no había vuelta atrás. Los días siguientes a la tormenta fueron una tortura silenciosa. Gabriela intentó convencerse de que aquello no significaba nada, que solo había sido el momento, el frío, la adrenalina.
pero se estaba mintiendo a sí misma, porque cada vez que miraba a João, su cuerpo reaccionaba antes que su mente. Y él, João la evitaba. Ya no la molestaba con sus comentarios irónicos, no la desafiaba, no la miraba. Era como si hubiera borrado ese instante entre ellos, como si jamás hubiera estado a punto de besarla. Y eso la volvía loca. ¿Por qué estás actuando así? Lo encaró una tarde, cuando lo encontró en los establos. João siguió puliendo la silla de montar sin levantar la vista. No sé de qué hablas. Gabriela sintió que la rabia la quemaba por dentro. ¿De verdad iba a hacer esto? Sí, sí sabes. Cruzó los brazos. No me hablas, no me miras. ¿Es tu forma de fingir que nada pasó? João exhaló con pesadez, dejando las herramientas sobre la mesa. Finalmente levantó la mirada. ¿Y qué quieres que haga, Gabriela? Su voz sonó áspera, cargada de una emoción que ella no pudo identificar. ¿Quieres que me ponga de rodillas y te diga lo que realmente siento? El corazón de Gabriela dio un vuelco. Por primera vez, João estaba diciendo algo real, algo sin máscaras. Sí, susurró ella sin pensarlo. João frunció el ceño y negó con la cabeza. No puedo. Gabriela sintió un vacío en el estómago. ¿Por qué no? Él apretó la mandíbula con fuerza, como si contuviera algo dentro de sí, algo que no podía salir. Porque tú y yo no somos iguales. ¿Y qué importa eso? Su voz tembló. João, dime la verdad. Si hubiéramos estado solos esa noche, ¿me habrías besado? El silencio fue su única respuesta. Pero la forma en que João la miró en ese momento, como si estuviera librando una guerra interna, le dijo todo lo que necesitaba saber. Sí. Lo habría hecho, porque lo deseaba tanto como ella. Pero antes de que Gabriela pudiera decir algo más, una voz interrumpió el momento. No te ilusiones, querida. Gabriela se giró y vio a Lorena, de pie en la entrada del establo, con una sonrisa venenosa en los labios. ¿Qué demonios quieres? Gabriela escupió las palabras, sintiendo un mal presentimiento. Lorena caminó con lentitud, disfrutando cada segundo. Solo pensé que sería justo que supieras la verdad. ¿Qué verdad? Lorena se detuvo frente a ella y miró a João con burla. Que todo esto ha sido un juego para él. Gabriela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Estás mintiendo? Lorena rió con malicia. ¿Mas sí? Pues quédate con lo que voy a decirte, porque lo escuché con mis propios oídos. Se inclinó un poco y bajó la voz, como si estuviera revelando un secreto sucio. João solo está jugando contigo. Le dijo a los demás que la niña rica del patrón era fácil de manipular, que con un poco de coqueteo y miradas intensas podrías caer en su trampa. El estómago de Gabriela se revolvió. No podía ser cierto. Pero João no dijo nada, no lo negó. Gabriela sintió que el aire se le iba. ¿Por qué no estaba defendiéndose? ¡João! Su voz sonó rota, apenas un susurro. Él seguía inmóvil, con el rostro tenso, los puños cerrados. Gabriela sintió un dolor que no esperaba, un dolor más profundo que cualquier herida, porque en ese instante se dio cuenta de algo terrible. Había bajado la guardia, había confiado, y ahora se había roto. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió del establo. Pero antes de que desapareciera por completo, João finalmente habló. «Gabriela, espera». Ella no lo escuchó, no quería escucharlo, porque si lo hacía, se derrumbaría, y no pensaba darle ese placer. La hacienda había perdido su color. Para Gabriela, todo lo que una vez había sido un desafío emocionante, un juego peligroso de miradas y sentimientos prohibidos, ahora era solo un recordatorio cruel de su propia ingenuidad. João la había traicionado. Y lo peor no era el dolor, era la vergüenza. Se había dejado engañar como una tonta. Se había permitido creer por un segundo que ese hombre podía verla como algo más que una niña mimada. Pero no, para él solo había sido un juego. Desde aquella tarde en el establo no le dirigió la palabra. Lo evitó a toda costa. Y cuando inevitablemente se cruzaban, lo ignoraba como si fuera un fantasma. Pero lo que más la destrozaba era que João tampoco hacía nada por detenerla. No intentó explicarse, no la buscó. Era como si hubiera aceptado su destino sin luchar. Hasta aquella noche. Gabriela, tenemos que hablar.
Ella se giró bruscamente, con el pecho encendido de rabia contenida. Juan estaba de pie en la puerta del granero, con la camisa desabotonada y la mirada sombría. «No tengo nada que hablar contigo». Él avanzó un paso. «Lorena te mintió». Gabriela soltó una risa amarga. «¿Ah, sí? Entonces dime, ¿por qué no lo negaste cuando ella lo dijo?» Juan apretó la mandíbula. Había dolor en sus ojos. «Porque si lo hacía no me habrías creído». Gabriela sintió el ardor en su pecho aumentar. «¿Y crees que ahora lo haré?» Juan respiró hondo. «No sé, pero necesito que me escuches». Gabriela dudó. No quería darle ese poder sobre ella otra vez. Pero algo en su voz, algo en la forma en que parecía un hombre que lo había perdido todo, la hizo quedarse. «Habla». Su voz fue un hilo tenso. Juan bajó la mirada por un segundo, como si estuviera reuniendo el valor para confesar algo que lo quemaba por dentro. «Nunca quise que esto pasara». Gabriela frunció el ceño. «Esto». Él tragó saliva. «Sentir algo por ti». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Gabriela sintió que su corazón se detenía. Juan siguió hablando, su voz grave y sincera como nunca antes. «Desde el primer día supe que eras un problema para mí. Eres terca, insoportable, caprichosa». Juan esbozó una sonrisa cansada. «Pero también eres fuerte, valiente y hermosa». Gabriela sintió un nudo en la garganta. «João». Él negó con la cabeza. «Nunca te usé, nunca fue un juego para mí, pero sí tuve miedo». «¿Miedo de qué?» Juan alzó la mirada y la clavó en ella con una intensidad que la dejó sin aliento. «De enamorarme de ti». Gabriela sintió que todo dentro de ella se rompía, pero no de dolor, sino de alivio, porque por primera vez lo veía sin armaduras. El Juan que tenía delante no era el hombre arrogante que la desafiaba todos los días. Era solo un hombre que había pasado la vida entera protegiéndose y que ahora estaba cayendo sin remedio. Las lágrimas ardieron en sus ojos. «¿Y qué vas a hacer con ese miedo, João?» Él dio un paso más. «Voy a dejarlo ir». Y sin pensarlo más, la tomó por la cintura y la besó. Fue un beso desesperado, como si hubiera estado guardado por demasiado tiempo, como si el miedo, el orgullo y la rabia se desvanecieran de golpe. Gabriela se aferró a él con fuerza, porque ese beso no era una promesa vacía, era la verdad. La única verdad que importaba. El sol se alzaba sobre la hacienda cuando João y Gabriela se miraron por última vez antes de enfrentar el mundo. Ya no eran el vaquero testarudo y la niña mimada. Eran dos almas que contra todo pronóstico se habían encontrado. Y esta vez no había nada que pudiera separarlos. Puede que el final de esta historia haya llegado, pero nuevas emociones están en camino. Deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos capítulos de este increíble viaje.